Muy buenas noches a todos los que nos están acompañando en este espacio de todas las semanas donde estudiamos la preciosa Torá y las enseñanzas que nos traen de los Jajamim. Estamos nuevamente con los estudiantes del Bet Midrash Rabbi Moshe Maimón desde los diferentes países que se están conectando y también algunos invitados. Bueno, nuevamente es una alegría para mí y un privilegio el poder compartir estas enseñanzas de Torá. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema bien importante y es Da'at. Da'at tiene que ver con conciencia espiritual y lo vamos a relacionar con Orjot Haim, es decir, los caminos de vida. ¿Sí? Entonces, para eso vamos a tener en cuenta lo que nos dice el Rabino Asher Ben Lehiel sobre los caminos que el hombre debe seguir, cuál debe ser la conducta correcta que debe la persona elegir para sí mismo y debe transitar en este planeta Tierra. O sea, mientras que la persona tiene vida, cuál debe ser su comportamiento. Es decir, cómo encontramos aquellas, cualidades o esas midot que debemos trabajar, pero sobre todo el Rabino Asher Ben Lehiel nos va a hablar acerca de lo que es realmente elegir la vida. Y a la vez vamos a entender que cuando elegimos la vida, pero estamos hablando de la vida es en el sentido de tener conciencia espiritual. Vamos a retomar algo y a recordarlo, y es que la finalidad del ser humano es temer a Hashem y guardar sus mandamientos. Eso es el todo del hombre, eso nos lo dice Kohelet. Teme a Hashem y guarda sus mandamientos. Vinimos a esta vida a rectificar, a reparar, pero necesitamos saber qué cosas debemos mejorar. Y eso nos damos cuenta a través de aquellas cualidades negativas, ya sea que esté en nuestro carácter, que expresamos, que de alguna manera vamos a dar a conocer o lo vamos a conocer, es en nuestras relaciones interpersonales. De ahí que tenemos dos deberes, toda persona, y es que tenemos mandamientos que son con los hombres, o sea, con los seres humanos, con nuestro prójimo y también con el Creador. Pero debemos de entender que aunque estemos en nuestra vida, tenemos una vida cotidiana, laboramos, tenemos un hogar, tenemos unos padres, amigos, hacemos diversas actividades, siempre debemos vivir, ¿sí?, como si no fuéramos a morir mañana. El Pirkei Avot dice, arrepiéntete un día antes de la muerte, ¿sí? No sabemos cuándo llega ese momento. Por eso debemos trabajar en nosotros cada día en nuestras midot, en qué tenemos que reparar, en qué tenemos que transformarnos, en qué tenemos que purificarnos, limpiarnos. Es decir, para que nuestra alma pueda tener ese brillo especial, ¿sí? Hashem nos dio a todos almas, ¿sí? Somos Neshamot en un cuerpo, pero de ahí, ese brillo que tenemos que dejarlo brillar. O sea, de nosotros depende que esto florezca. ¿Cómo vamos a hacer que el alma pueda brillar? ¿O cómo la podemos nutrir cada día? Es a través de acciones que nos conecten con el Creador, ¿sí? Entonces vamos a hablar acerca de la importancia de la conciencia espiritual y también de los caminos de vida. Ahora, ¿qué entenderíamos por conciencia espiritual? ¿O qué es estar consciente? Todos sabemos que tenemos vida, que respiramos, que estamos, por ejemplo, en un lugar determinado, somos conscientes de lo que estamos viviendo. Pero de ahí, ya cuando estamos hablando de conciencia espiritual,
Eso ya son términos mayores, que es vivir con conciencia espiritual. Es tener claro que el Creador siempre está con nosotros, que cada acción que hacemos, ¿sí?, aunque otras personas no lo vean, así tú la hagas en el secreto, por ejemplo, que des una sedacá o que visites a un enfermo, que hagas una acción buena, eso es tener conciencia espiritual. Cuando haces tefilá, cuando te vas a dormir, mencionas el Shema, ¿sí? Reconoces que el Creador, Hashem, te dio ese día para vivirlo. Y cuando te levantas en la mañana, siempre tú le agradeces al Creador y le entregas el día, le entregas todo lo que haces. Entonces vas para el trabajo y conciencia espiritual es saber que tienes que ser un buen trabajador. Es decir, que debes ser una persona responsable. Eso es una manera de hacer un tikkun olam. Cuando estamos cumpliendo nuestra misión, cada uno tiene una misión diferente. Mi misión es diferente a cada una de ustedes, ¿sí? Todas las personas tenemos, como decir, esa marca que nos hace únicos. Lo habíamos comparado, por ejemplo, con la huella dactilar. La huella dactilar es diferente, la mía, a la de ustedes. Cada alma trae un historial de vidas anteriores, ¿sí? Y como dice el Salmo 139, serán luego escritas. Pero de ahí, nuestra responsabilidad es el temor a Hashem. Todos anhelamos y creemos que amamos a Hashem, pero ¿cómo demostramos que amamos al Creador? Y es precisamente cuando tenemos y desarrollamos esa conciencia espiritual, de ver al Creador en cada situación, de que no estamos solos en este mundo y que primero que todo el Creador nos ama incondicionalmente. Así no entendamos el ocultamiento divino, el Creador siempre estará dándonos bondades. Bondades que a veces las malinterpretamos o podemos pensar, pero yo no entiendo por qué pasó esto, por qué esta situación, ¿sí? Pero siempre hay un mensaje de bondad en todo lo que nos sucede en la vida. De ahí que siempre me gusta citar lo que dice el rey David, que él se volvió Bani Tefilá. ¿Sí? Él dijo, Bani Tefilati, yo soy Tefilá. Es decir, mucha gente lo podría entender, que el rey David 24 horas, ¿sí?, estaba haciendo Tefilá, estaba hablando y que dejaba sus obligaciones aparte. No, cuando está diciendo Bani Tefilá, es que el rey David llegó a desarrollar una conciencia de que todas las cosas que le sucedían en el día, o los proyectos, o todo lo que él iba a emprender, él le pedía a Hashem luz, él le pedía dirección, él pedía su aprobación. Él hacía del Creador su mejor socio. Entonces, de ahí, cuando una persona tiene conciencia espiritual, es alguien que vive con emuná, es decir, que trabaja en su seguridad en Dios. Ya hemos tenido otros videos donde hablamos acerca de construir esa confianza en Hashem, que es un trabajo de todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días se nos van a presentar preguntas cuando escuchas en las noticias de cosas que han pasado, o simplemente pueden resurgir dudas o vacilaciones, o hay cosas que no entiendes, o en tu vida tienes sus propios retos. Entonces, de ahí, cuando la persona tiene esa conciencia espiritual, lo vamos a resumir en algo. Ein od milvadot. No hay nada fuera de Hashem, ¿sí? Es decir, que todo lo que yo hago, aunque yo estoy haciendo digamos, acciones que son materiales, ya sea que esté, digamos,
en la cocina haciendo una cena, o que esté, por ejemplo, trabajando, o que esté cuidando a los niños, o que esté viajando o paseando, toda acción siempre pongo a Hashem delante de mí. Entonces, eso debe ser el lema de toda persona en este mundo. Eso es verdadera Teshuvah, cuando siempre pones a Hashem delante de ti. ¿Sí? Ahora, Teshuvah es el retorno a Hashem, al Creador. ¿Sí? Hay muchos textos, hay muchos libros, hay muchas personas que dan respuesta o tratan de dar respuesta a lo que es Teshuvah. Pero realmente cuando decimos el retorno a Hashem, eso involucra conciencia espiritual. Es decir, hay un cambio. No vives de acuerdo a las demandas de cada día, sino que tu vida gira en torno a la espiritualidad. Primero, a reconocer que sí, que Hashem es uno y único, pero que en tu vida Dios te ha dado las fuerzas, que ese empleo que tienes, Él te ha dado las fuerzas para que tengas el salario al fin del mes. Que si eres sabio es porque Dios, Hashem, te ha dado esa sabiduría, que todo proviene de Él, lo bueno y lo no tan bueno. Eso es realmente desarrollar conciencia espiritual. Y para llegar a esa conciencia espiritual también, o esas manifestaciones de lo que podríamos decir que la persona tiene esa conciencia, es que cuando vuelve en Teshuvah, esa persona se aleja de muchas cosas. Es decir, que toma la decisión radical de sacar de su vida, de no admitir o de trabajar en aquellas midot raot que lo van a alejar de la bendición o de la conexión con el Creador. Por eso el rabino Asher Lehiel nos habla en el Orjot Chaim acerca de los caminos de vida. Ahora, cuando hablamos de vida, ¿qué suscita la palabra vida? La vida es florecimiento. La palabra vida en hebreo es Haim, ¿ya? Y la palabra que tiene que ver con vida es estar consciente de ti mismo, ¿sí? De tu interior, podríamos decir espiritual, de tu alma y de tu exterior. O sea, estás consciente, interactúas con todo tu entorno. Ahora, en lo que llamamos la vida, en el Salmo 34 nos da una enseñanza bien bonita y dice, ¿quién es el hombre que quiere vida? Si yo acá hiciera un censo, ¿qué personas acá desean tener vida? O usted se pregunta, ¿qué significa vida? Nadie quiere vivir una vida que no es vida, o sea, no tener esa calidad, ¿ya? Esa calidad de lo que llamamos prosperidad, abundancia, éxito. Todos deseamos tener todos aquellos regalos de lo que llamamos vida. Ahora, la vida, ¿sí? Como tal, cuando el hombre elige el camino o transita en el camino de acuerdo a la voluntad divina, no lo que tú crees, no lo que tú piensas, no lo que tú consideras que es realmente como se debe vivir, sino lo que está establecido en la voluntad divina a través de todo lo que son los mandamientos, o lo que nos dice el Musar de lo que debemos trabajar. Ahora, dice, el que acepta la vida, ¿sí? Quiere
vivir bien. O sea, una persona que dice yo quiero vida, se imagina que tenga salud y que en esa salud se siente completo, que tenga alegría, que esa persona experimente que aún en los momentos difíciles siente fortaleza, siente esa compañía de Hashem, siente esa fuerza también para tomar decisiones, siente que la presencia divina está con él. De ahí en el Salmo 34 dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. ¿Sí? Si queremos tener vida, debemos alejarnos de aquellos pecados que tienen que ver con nuestra boca. ¿Sí? Por ejemplo, el usar mascarillas en este tiempo de la Maguefá nos da una enseñanza. A lo mejor Hashem nos está diciendo que estamos usando mal nuestra boca, ¿sí? Y de ahí es tan importante que nosotros, cuando usamos ese tapabocas o esa mascarilla, nos estamos protegiendo. También el mensaje es que nos está diciendo es, cuide su boca. Mire qué está escuchando usted, qué está hablando usted. A veces con las palabras negativas creamos mundos. O sea, el hablar crea mundos, hace creaciones. Si tú maldices a una persona, puedes crear cosas negativas. O sea, esa maldición o esa palabra no se queda en el viento. O la persona que dice, por ejemplo, majaderías y todo este tipo de situaciones. De ahí que en el Salmo 34 nos dice, ¿quién es el hombre que desea la vida? O sea, tú quieres prosperidad, tú quieres bendición, tú quieres alegría, tú quieres realmente tener una vida con calidad, guarda tu lengua del mal. Ahora, el rabino Asher Ben Lehiel nos dice alejarse totalmente del orgullo. En varios lugares, en este libro, Rabino Asher nos previno sobre el orgullo y la arrogancia. Es una midad negativa. ¿Por qué el rabino Asher Ben Lehiel nos habla acerca de tanto del orgullo? Porque es lo que conocemos como el ego. Cuando una persona tiene ego, no escucha a nadie, no se somete a nada. Entonces eso hace que esa persona simplemente más se aleje. Es como si se creara en ella unas clipot, unas cáscaras que lo van a aislar precisamente de la espiritualidad, ¿sí? Porque la persona depende de sí misma. O sea, ella se sitúa en el trono, ¿ya? En una egolatría, que es el único, que no hay nadie como esa persona, que siempre va a depender de sí misma y de sus fuerzas. Por eso, de ahí dijeron nuestros sabios, toda persona que tiene arrogancia no quedará exenta del castigo del Gehinam. Sobre él dice el santo bendito sea él y yo no podemos vivir juntos en el mundo. Ahora, ¿cuándo demostramos que hay arrogancia? Cuando pensamos que todo lo que poseemos o lo que hacemos somos nosotros. Cuando tú quitas a Hashem y te sitúas en ese trono. Entonces de ahí, a lo mejor no estás, digamos, adorando deidades, ¿sí? Pero tú mismo siempre estás creando, como decir, eres el centro de atención. Y no estás situando a Hashem, no estás reconociendo. Entonces, una manera de tratar en nuestro ego es someternos a Hashem, ¿sí? Es trabajar en nuestras midot, es permitir que tengamos una vida que gire en torno a cumplir la voluntad divina. Ahora, ¿cómo podríamos mostrar, o qué dice el Rabino Asher Lehiel, acerca de cómo se demuestra el orgullo? Y en Sha'arei Kedushá
dice, todos los beneficios y las cosas buenas de este mundo no tienen importancia. Entonces, ¿por qué te enorgullecerás sobre las demás personas? Si estarás orgulloso de ser alto, todos fuimos creados a imagen de Hashem, ¿sí? Por ejemplo, cuando la persona se enorgullece por sus habilidades, por su cuerpo, primero, fue una creación de Dios, ¿cierto? Todos somos creación de Hashem. Independientemente de que tengamos diferentes características físicas, hay unos que sean altos, otros que sean más bajitos, hay unos que tengan la tez, digamos, negra o tez blanca, no importa, somos su creación. Y cuando Hashem hizo la creación, dijo, bueno, en ningún momento dijo malo, ¿ya? Solamente cuando crea a la serpiente, ese día no dijo ninguna palabra de bendición, ¿ya? Pero cuando hizo al hombre, nos dio el privilegio, insufló en nosotros aliento de vida, ¿sí? Que vida en hebreo es Haim, ¿sí? Haim, pero cuando uno, por ejemplo, digamos, hay personas que están entre la vida y la muerte, el judaísmo dice que se le puede cambiar el nombre, ¿sí? Inclusive muchas personas por refuah shelema, por cambio de decreto, se pone el nombre, por ejemplo, Jaim, ¿ya? Otros se ponen nombres de Abraham, ¿ya? Que tenga que ver con Gesed, es dependiendo, y eso va a ser una influencia en la persona porque el nombre influencia en la persona. Todos sabemos que nuestro patriarca Abraham, ¿sí? Cuando él toma la decisión, reconoce que Hashem es uno y único, él no se queda en el conocimiento ahí en Ur de los Caldeos. Hashem le dice, hazles leja, deja tu tierra, tu parentela. Pero eso tiene un significado más profundo. No es solamente salir de la tierra, viajar, dejar su país, ¿sí? Su lugar natal, sino cambiar, ¿sí? Romper todos los paradigmas, cambiar tradiciones, cambiar el pensamiento, al pensamiento de espiritualidad, llegar al nivel de conciencia espiritual. Y si vemos en los patriarcas, en las matriarcas, siempre fueron personas que su vida, su voluntad, estaban sometidas a Kadosh Baruj Hu. ¿Sí? Su lenguaje era un lenguaje bueno. Nunca vemos en los patriarcas lenguajes negativos, sino que siempre ponían a Hashem en todas las decisiones que tomaban. Y si vemos en la Torá, la vida de los patriarcas, aunque hubo penurias, hubo momentos difíciles, siempre tuvieron esa emuná completa. Por ejemplo, Abraham Avinu fue probado 10 veces. A veces nos quejamos de retos, de dificultades, de situaciones, pero imagínense, Abraham Avinu estuvo en situaciones tan difíciles, por ejemplo, como ser arrojado a un horno. Nos lo dice el Midrash de Bereshit Rabbah acerca de eso. Dios probando su fe. Muchas veces pasamos momentos de prueba de fuego, no literalmente, pero cuando la persona se siente digamos, desesperada, cuando la persona siente que solamente Dios, el Creador, puede sacarla de esa situación, se está viviendo una prueba. Teilim 130 nos dice, de las profundidades te clamé, oh Hashem, ¿sí? Oh Hashem, oye mi voz. De ahí que cuando estamos en momentos difíciles, solamente tenemos la única opción y el único que nos puede ayudar se llama Hashem, el que nos creó. Eso es tener conciencia espiritual. Eso es optar por los caminos de vida. Eso es someter tu ego. También el Rabino Asher Lehiel nos dice que debemos reconocer que Hashem es el que empobrece y enriquece a la persona. Es decir, Hashem puede cambiar el mazal de una persona de un momento a otro.
Eso pasó con Jonah. Jonah estaba en las profundidades de la ballena, ¿sí? Lo tenemos en las historias de nuestro pueblo, donde nos dice que Jonah estaba en un lugar como una ballena, ¿sí? O también lo llamamos un pez, y era tanto el desespero de Jonah que estaba junto con embriones, ¿sí? De esa ballena, y estaba desesperado. Dice que él sentía como que él estaba en el sepulcro. O sea, imagínese él estar sumergido a mucha profundidad en el mar, no tiene quien lo escuche, y ahí es donde Jonah pide a Hashem a gritos que lo salve, que él es el único que lo puede rescatar. De ahí, por ejemplo, Haná hace Beipalel Haná, y en su tefilá ella dice: Hashem es el que mata y da la vida, el que conduce al sepulcro. Es decir, ahí es donde se aplica Ein Od Milvado, no hay nada fuera de Hashem. Él es el que enriquece, Él es el que puede cambiar nuestro destino para bien, Él es el que puede cambiar los decretos. Nosotros, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Escoger la vida, los caminos de vida. También el rabino Asher Lehiel nos habla en Orjot Haim acerca de la hipocresía, que debemos alejarnos totalmente de la hipocresía. Ahora, ¿qué significa ser hipócrita? Nos dice el Rabbi Menachem ben Rabbi Shelomo, nos explica: quien se calla cuando ve una mala acción que es realizada y se abstiene de reprender. Es decir, si tú ves una persona que está cometiendo un error, ¿sí? Debes emplear el tojajá, o sea, reprenderla, ¿sí? Como lo dice la ley judía. No significa que la persona avergonzarla en público, pero sí hay unos pasos de cómo se procede en privado y todo lo que correspondería como un conducto regular para que esa persona digamos, corrija su mal camino. No tampoco alabarla. Por ejemplo, no alabarla si tiene malas características, ya que si ella se junta con personas negativas y se encubre o se justifica. La Torá nos dice: seguirás la justicia. De hecho, tenemos la energía de la parashá de Pinhas. Lo de Pinhas fue el único que defendió el honor de Hashem, santificó el nombre de Akadosh Baruj Hu cuando él fue claro en sus convicciones y defendió lo que él, en ese momento él pensó que era justicia. Y en ese caso, también nosotros a veces tenemos que tener una actitud de ser buenos jueces, de seguir la justicia, de no dejarnos sobornar, sino de actuar correctamente. Correctamente significa ser honestos en nuestros negocios, ser responsables con nuestros trabajos, o sea, cumplir nuestra tarea, hacer de lo mejor de nuestra tarea para que de alguna manera eso genere en nosotros éxito en lo que hagamos, para que nosotros se cumpla realmente tener esa vida. Por ejemplo, para los hijos, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. A veces los hijos no le prestan atención a esta parte de la Torá. La ven de pronto, hasta inclusive personas lastimosamente que la ven obsoleta, que ya no se cumple, pero es un mandamiento, es una ley espiritual. Si un hijo honra a sus padres, ¿sí?, va a haber bendición, pero no que lo haga con carga, sino que lo haga con alegría, que es un privilegio, que es una oportunidad para bendecir a sus padres cuando les da sedacá, cuando los acompaña, cuando no se avergüenza y sale con ellos de gancho, ¿sí? Cuando no responde
de una manera grosera y negativa a una reprensión de sus padres. En ese caso, aquella persona que está honrando a sus padres está escogiendo la vida. De ahí que muchas personas se preguntan, pero ¿por qué no prospero? ¿Por qué no salgo adelante? ¿Por qué metí la cabeza en este negocio y no se dio? Revísese tal vez cómo está la honra a sus padres, a las personas mayores, ¿sí? Todo lo que involucra este mandamiento tan importante. También de la mentira y el engaño. Debemos alejarnos totalmente de la mentira. O sea, que en hebreo sería sheker, mentira, kasaf y engaño. ¿Sí? Son una de las cosas que a Hashem no le agradan. En Mishle dice que él no le gusta para nada la mentira y el engaño. Es decir, siempre debemos ser personas honestas, hablar con la verdad. De hecho, la Torá, Emet, la Torá es verdad. Y sostenemos la Torá, nuestra vida debe ser Emet, debe ser de verdad. Sabemos que todo lo que involucra el engaño y la mentira, así sea que tú engañes a una persona y no pasó nada, nadie vio, no hay evidencias, nada está oculto del Creador. Como dice el Salmo, siempre vamos a tener un ojo que ve y un oído que está por encima de ti. O sea, siempre el Creador del universo está viendo nuestras acciones. De ahí cuán importante es asumir también nuestros errores y actuar de una manera íntegra. Cuando una persona actúa de una manera íntegra, va a tener bendición, va a tener en lo que llamamos en hebreo berajá en su vida. Sí, está sosteniendo la Torá. Por eso es que dice aquello tan bonito, dice que la Torá, aquellos que la sostienen, sus caminos son caminos de dulzura. O sea, no significa que esa persona no va a tener situaciones difíciles, pero si vienen los momentos difíciles, vamos a encontrar algo bien lindo, y es en el Salmo 91. El que habita el abrigo, el que está ahí en la presencia divina, como lo hacía el rey David. He puesto a Hashem delante de mí. David decía, buscad mi presencia continuamente, lo dice el Salmo 105. David lo aplicaba. Tenía aflicciones, pero había algo muy diferente. El Salmo 91, la persona que busca a Hashem constantemente, el Creador le va a ayudar, ¿sí? Le va a dar la salvación, le va a dar la ayuda que necesita. Por eso Salmo 91 dice, invócame en el día de la angustia, ¿sí? Yo te voy a responder y tú me vas a dar gracias, tú me vas a reconocer. Entonces, mire qué tan lindo es esto acerca de lo que es tener conciencia espiritual. Una persona con conciencia espiritual no es bufón. Es decir, no es una persona que siempre está haciendo bufonería, ¿sí? Lo que llamaríamos en hebreo lexanut. O sea, es el burlón. Todo lo toma en charla, nada es en serio. Aún de las cosas espirituales se burla o se burla de los demás, pone apodos. Eso está prohibido, estar burlándose de un defecto físico de una persona, mírese cómo es de flacuchento, mírese cómo es de gordo, o en fin. O sea, ¿por qué? Porque el Creador hizo a esa persona. Entonces dice en el Talmud, sobre todo aquel que posee el esanut, sobrevienen castigos y cae en el Gehinal, y su sustento se empequeñece. ¿Ya? En el Tratado de Azara 18b, la lesanut es la característica de las personas que tienen bajeza, que están vacíos, ¿sí? Que se creen más que el otro, que siempre se están burlando, haciendo chistes odiosos. ¿Qué dice el Talmud? Dice, no hagas al otro lo que es odiado por ti, lo que no te gustaría que te hicieran, no se lo hagas al otro. También
Tenemos otro, y ya para ir terminando, la calumnia. La calumnia es regilut. Ahora, la calumnia es hablar mentiras o involucraría hablar mentiras sobre alguien, hasta hablar algo que también es verdad, pero de acuerdo con la ley judía está prohibido contárselo a los demás. Esto se llama lashon hara. El Meiri nos enseña que la regilut es la causa de la destrucción de todo amor y provoca que las personas se odien en extremo hasta llegar a golpearse y matarse. ¿Sí? Hay algo muy bonito que Aaron Jacoben, cuando veía que dos personas del pueblo estaban en ese momento peleados, estaban en una situación de tensión, Aaron Jacoben aparte le decía al uno, no, mira, es que Menganito piensa de ti que tú eres una gran persona. Y al otro también le decía, no es que decía mentiras, sino que resaltaba las cosas bonitas de cada uno y los unía, ¿sí? Entonces, ¿qué tan importante es cuidar nuestra boca para no hacer la shonara? Pero también no podemos, de alguna manera, olvidar también lo que es justicia. Es decir, cuando una persona, por ejemplo, va a estafar a otro, es nuestra obligación advertirle al que puede ser su posible víctima, ¿sí? No podemos de alguna manera guardar un tipo de ese secreto, ¿ya? Porque estaríamos dañando a esa persona que va a creer, digamos, en la propuesta de aquel estafador. Por eso, Rabbi Irmía Bar Abba dice, 4 grupos de personas no son recibidos por Hashem. El grupo de los que poseen Lexanut, el grupo de los hipócritas, el grupo de los mentirosos y el grupo de los que hablan Lashon Hara. Sotá 42a. Entonces, que esto que hemos estudiado en esta noche, incluyendo el enojo, ya que el que se enoja recae sobre él todas las clases de infierno. Está en el Tratado de Nedarim 22a. ¿Por qué? Porque toda persona que se enoja es como si cometiera idolatría. Shabbat 108. Porque si se enoja, entonces se equivoca. Es decir, la persona en ese momento no está en sus cabales, se deja llevar de su reacción, es impulsiva, es como si se cegara y ahí es donde toma decisiones equivocadas o ofende, hiere a la otra persona y de alguna manera la persona se está destruyendo o puede destruir a los otros con su enojo. De ahí que en Orhot Haim, en los caminos de vida, nos enseña acerca de todas estas, esos aspectos que hemos mencionado anteriormente y que debemos alejarnos totalmente de él. O si alguno de ustedes está trabajando en su proceso personal, ha detectado que tiene que mejorar en esta medida, porque todos tenemos que mejorar, incluyéndome a mí, es importante seguir trabajando, aplicar el Musar en nuestra vida y eso nos va a dar las herramientas a nosotros para alejarnos totalmente de aquellas cosas que realmente nos van a alejar de lo que son los caminos de vida y a la vez no vamos a desarrollar esa conciencia espiritual. Entonces, con todo esto que hemos estudiado, que sea un mensaje transformador y también que puedan, este video lo pueden compartir, que sea de bendición para todos y nos vemos. Shabbat Tov. Shabbat Tov, Rabanit, muchas gracias.